de la inflamación, ¿ok? Y luego y vemos que, fíjense en cómo Luis ha puesto unos acápites de los fármacos. Cuando Luis nos explique, si alguien quiere agregar algo, alzado la manito y le vamos dando la palabra. ¿Listo? Gracias, Luis. Entonces, cuéntame un poquito cómo lo esquematizaste. Para mí está clarísimo. Ya, listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo parte desde lo que es la membrana celular, entonces esto puede estar estimulada ante estímulos físicos, químicos. Entonces, como un ejemplo, podríamos tener lo que son un daño tisular, traumatismos y más adelante también, o sea, puede ser la inflamación. Entonces, aquí se encuentran los fosfolípidos. Entonces, para que actúe el ácido araquidónico necesitamos de varias enzimas, pero la más importante es la fosfolipasa 2. Entonces, aquí podemos hacer, o sea, tener en cuenta que aquí podemos usar lo que son los corticoides. Entonces, tenemos que tener en cuenta que va a inhibir desde aquí en adelante todas las vías que van a seguir a partir de lo que es de la fosfolipasa 2. Entonces, aquí yo he encontrado que, o sea, dos ejemplos que podría ser la betametasona o la prednisona. Entonces, como ya mencioné, aquí estas van a inhibir las vías que siguen. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que van a inhibir procesos beneficiosos para nosotros mismos. Y entonces tenemos que también tener en cuenta que este no sirve de tratamiento para la fiebre, sino es en casos, por ejemplo, yo había visto en la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, o también puede ser en el asma o en una reacción anafiláctica. Entonces, bueno, de ahí, entonces, si seguimos sin inhibir esto de la fosfolipasa 2, vamos a tener aquí el ácido araquidónico y vamos a tener la vía de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Entonces, para mencionar un poquito aquí de la lipoxigenasa, esta es inducida mediante estímulos inflamatorios. Entonces, acá a la izquierda le había puesto que los liposacáridos de los microbios o bacterias van a inducir la inflamación mediante la interleuquina, los mediadores de la inflamación. También van a activar los receptores TOL. Entonces, una vez que tenemos estas tres vías, tenemos que tener en cuenta la COX-1, la COX-2 y la COX-3. La COX-1 tenemos que tener en cuenta que es constitutiva y su función es protectora, y esta se va a desarrollar en la mayoría de los tejidos. Con respecto a la COX-2, esta era inducible, pero esta no se expresaba en la mayor parte de los tejidos normales. Y también teníamos la COX-3. De ahí, entonces, de aquí vamos a tener las prostaglandinas, y aquí puse las diferentes funciones de cada una. Entonces, para mencionar brevemente, de la prostaglandina 2, va a provocar lo que es la vasodilatación, inducción de AMP cíclico, aumento del tono uterino y mayor terminaciones nociceptivas. La prostaglandina D2 induce a los eosinófilos basófilos, va a provocar una vasoconstricción, sueño. La prostaglandina E1, vasodilatación, y también influye en la inhibición de la agregación plaquetaria. También tenemos la prostaglandina F2, que tiene función de vasoconstricción, broncoconstricción, contracción del músculo liso. Y también podemos tener en cuenta el tromboxano 2, que tiene su función de vasoconstricción y de agregación plaquetaria. Y por último, la prostaglandina I2, o que también tiene el nombre de prostaciclina. Esta va a inhibir la agregación plaquetaria, vasodilatación y también lo del AMP cíclico. Entonces, aquí podemos tener en cuenta, con respecto a fármaco, había encontrado que tenemos lo que son inhibidores de la COX-1 o la COX-2, que van a inhibir no selectivamente estas dos. Entonces aquí podríamos tener el ácido acetilsalicílico e indometacina. Entonces, con respecto a los AINES, tenemos que tener en cuenta que estos nos pueden ayudar a aliviar los síntomas de la inflamación. Entonces, aquí una desventaja de estos es que, como ya vimos, también va a bloquear la COX-1, que tiene la función protectora. Entonces, estos AINES tienen la función, o sea, son buenos, pero para las personas que, por ejemplo, tienen problemas cardiovasculares. Entonces, con respecto a
por ejemplo, el ácido acetilsalicílico es un antiplaquetario, entonces evita que las personas con problemas de trombosis se les haga un infarto. Entonces, debido a estos efectos, por ejemplo, la úlcera gástrica y eso, se planteó que mejor solo los AINES que sean selectivos y que solo inhiban la COX-2. Entonces, yo había encontrado un ejemplo que era el Celecoxib. Entonces, estos, como yo mencioné, iban a dar un menor riesgo de la úlcera gástrica, ya que no bloqueaban la COX-1 que tenía la función protectora, iban a tener un menor daño hepático, renal, también cardíaco. Entonces, estos son inducidos en pacientes con trombocitopenia, úlcera gástrica, previa, gastritis. Entonces, también vi que estos iban a estimular los tromboxanos, entonces evitaba un daño en esto de la trombocitopenia. De ahí eso con respecto a esto, de ahí en la lipoxigenasa. Bien. Ahí en el paracetamol también era el más utilizado porque este inhibía de forma la COX-3 y era el que menos efectos secundarios iba a presentar. De ahí la vía de la lipoxigenasa, entonces aquí tenemos la enzima 5-lipoxigenasa y esta era la principal enzima responsable del metabolismo del ácido araquidónico en los neutrófilos, y de ahí teníamos la 5-hidroperoxieico tetraenoico. Entonces esta iba a inducir los leucotrienos y aquí teníamos también diferentes leucotrienos con sus principales funciones. Entonces también teníamos por otro lado la enzima 12-lipoxigenasa y esta iba con ayuda de la 12-HPET, iba a formar lo que son las lipoxinas A4 y B4, y estas tenían la función de inhibir la quimiotaxia de los neutrófilos y también su adhesión al endotelio, y tenían una acción antiinflamatoria. Y aquí era una tablita de las funciones, según resumen. Ok, chicos, estaba teniendo unos problemas con los filtros aquí. Ok, a ver, la explicación de Luis fue más que amplia. Yo lo que quisiera es regresar un poquito para acordarnos. Si bien nos acordamos de la fisiopatología, tenemos que acordarnos de las consecuencias, ¿ok? Entonces, cuando Luis nos dijo que la inflamación se da por estímulos, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos estímulos? Acuérdense un poco qué es lo que desencadena la fiebre. ¿Cómo se llaman estas moléculas que desencadenan? Los pirógenos, dice Luis. Muy bien. Y pueden ser endógenos y exógenos, ¿cierto? Muy bien. Sí. Si son endógenos, ¿qué moléculas pueden activar esta inflamación? Esta fiebre sería más bien. Endógenos son los que son, o sea, que están en el cuerpo, como la interleuquina 1, el tumor de necrosis. Muy bien. Muy bien, estas moléculas que están aquí abajo son conocidas como interleuquinas o citoquinas, y todas estas se van al hipotálamo, ¿verdad? Luego de que hay daño celular. Pero el daño celular para producir estas citoquinas, cuando es un daño de origen interno, ¿qué le puede pasar a los tejidos o a las células? Como un daño interno que me lleve a fiebre, con producción de citoquinas propias, digamos, estoy hablando de, esos son pirógenos endógenos, pero lo que estoy preguntando es, ¿qué daño tisular puede causar fiebre sin que sea un estímulo externo? ¿Qué me puede pasar dentro de mi cuerpo, de mis tejidos, sin un estímulo externo para que yo empiece a liberar citoquinas? ¿Sí? Es decir, ¿qué le puede dañar a los tejidos? ¿Qué situaciones piensen en el tejido humano? A ver, dígame. ¿Alguna enfermedad neoplástica? Muy bien, Esteban. Excelente. Entonces, ¿qué pasa en el cáncer? Normalmente, ¿qué les pasa a estas células? Comienzan a reproducirse en exceso, entonces... Ya. Y cuéntame una cosa, cuando se reproducen así desordenadamente, ¿cierto? ¿Dónde está el daño celular? O sea, ¿en qué momento se daña? Porque tiene que romperse las membranas, ¿cierto? Para que haya citoquinas. Al momento de cuando se daña la pared celular. Ya, es decir,
las células del cáncer se reproducen mucho, pero al mismo tiempo tienen que muerte celular acelerada. Se reproducen y se mueren, se reproducen y se mueren. Cuando hay apoptosis programada o no programada, como en las células neoplásicas, se desencadena esta vía. Y fíjense en cómo el cáncer siempre es una enfermedad crónica, ¿cierto? Entonces, produce citoquinas de una forma continua y hay pacientes que lo único que presentan como síntoma de tener un cáncer es fiebre. Y resulta que la fiebre en estos casos, cuando hay ningún otro síntoma, suele ser una fiebre de origen desconocido, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Por qué les digo esto? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con el fármaco? Porque nosotros no utilizamos antiinflamatorios esteroideos únicamente para tratar la fiebre. Ya vamos a ver cómo se clasifican, ¿sí? Y vamos a ver que realmente el efecto de este grupo es más antiinflamatorio y tiene que ver con el dolor que se produce por toda la inflamación. Pero yo quiero que pensemos los daños que pueden darnos fiebre a la final y no necesariamente son pirógenos exógenos, ¿ya? Porque tenemos la mala concepción en medicina de pensar que fiebre es igual a ¿qué? Infección. Infección. Y esto resulta en un mal uso, en el uso inadecuado de antibióticos. Tanto es así que esta clase tiene como objetivo, esta y las siguientes, hacer un uso racional de los medicamentos, independientemente de cuáles de estos sean, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otro daño? Ya nos dice, su compañero nos dice, ok, el cáncer, porque estas células se producen y mueren, y ahí está el daño celular. ¿Qué otro daño? Que no sea de estímulo exógeno. El rechazo a injertos también puede ser. Muy bien, entonces un paciente trasplantado o un paciente con injerto, que no es lo mismo, ¿cierto? Trasplante es un órgano, injerto es una parte de un tejido. Entonces puede ser un injerto de piel, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Entonces rechaza, y obviamente la parte que se rechaza son células que van a morir. Entonces se rompe la pared celular. ¿Qué más? ¿Qué otra situación endógena? Pensemos en todos los tejidos y pensemos cómo se dañan, cómo se pueden dañar. Y que no sea infección, ¿no? Estamos hablando endógeno. Por ejemplo, ¿qué le puede pasar al tejido cardíaco? Al miocardio. ¿Qué es lo que normalmente le pasa? Isquemia. Muy bien, Jocelyn, isquemia. Entonces, viene un coágulo o de alguna parte, o tenemos una placa de grasa, ya ustedes estudiarán esto, la placa de ateroma, se va cerrando de a poquito, y hasta que se cerró completamente, y ese paciente sufre una isquemia en el área de esa arteria, y eso es un infarto, ¿cierto? Entonces, los pacientes que tienen un infarto, que puede ser en el miocardio, puede haber un infarto en otros lados, por ejemplo, un trombo, más bien sería un émbolo que viaja al pulmón. Eso se llama tromboembolia pulmonar, ¿cierto? Eso también es un infarto. En esas situaciones, ese tejido isquémico se necrosa, se rompen los tejidos, se rompen las células, y tenemos liberación de pirógenos endógenos. Muy bien. Ok, quiero que piensen así para que entendamos por qué tenemos fiebre por otras causas. Y algo nos decía Luis al inicio. Los corticoides pueden inhibir la fosfolipasa 2 y, por ejemplo, yo entendí que esto se los usa en inflamación severa como en la artritis reumatoidea. ¿Qué tipo de enfermedad es la artritis reumatoidea? Enfermedad autoinmune. Bien, entonces en el proceso autoinmune algo pasa en nuestro sistema de defensa, sobre todo celular. Ya van a estudiar ustedes la artritis reumatoidea en séptimo y van a ver que realmente son las células T el problema. Entonces las células T lo que hacen es van y reconocen otras células de nuestro cuerpo, en este caso las articulaciones, la capa sinovial, y dicen esto no es propio. ¿Ok? Entonces aquí hacen un reconocimiento de antígenos y activan el complemento y hacen toda la cascada de citocinas y dañan ese tejido y hay inflamación. En artritis reumatoidea puedes tener fiebre solo por la reacción autoinmune. ¿Ok? Entonces eso es súper importante que tengamos ese ejercicio mental.
Ahora, ¿por qué les hago tanta insistencia en esto? Tiene que ver con el fármaco. Pues fíjense en que los corticoides hay en todas las presentaciones. Ustedes pueden encontrar en tabletas, en ampollas, en cremas. De hecho, los corticoides son un antiinflamatorio de gama alta, se dice, o muy altos, porque miren dónde está inhibiendo la inflamación, súper arriba, ¿no? Tanto es así que evita que se haga toda la cascada al punto de que no se reclutan células blancas, no se producen interleuquinas. Entonces, tú dirías, son una maravilla para todas las situaciones de inflamación. Y de hecho lo son. Sin embargo, el problema es que al inhibir toda esta cascada, inhiben también la función protectora. Por eso dicen que los que toman corticoides son inmunodeprimidos. ¿Han escuchado? ¿Sí? Entonces pensemos en que, a ver, un paciente que toma corticoides por mucho tiempo va a tener todas las vías celulares anuladas, entonces no se reclutan células blancas y eso le da una cierta inmunodepresión. De hecho, se necesita varios criterios. Tomar corticoides por más de 3 meses, más de 5 miligramos por día, etc. ¿Ya? Hay varios criterios para determinar. Pero fíjense en cómo los corticoides son un medicamento que puede ser usado para tratar de forma, digamos, de forma aguda, expresión de inflamación severa, porque es desde arriba, por eso se utiliza para enfermedades autoinmunes, pero solo para controlar la enfermedad aguda, cuando están los pacientes muy inflamados, por así decirlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el cáncer. Hay ciertos tipos de cáncer que se utilizan corticoides, por ejemplo, el linfoma. En el linfoma, como parte de la quimioterapia, les dan prednisona a los pacientes, ¿ok? Y así hay varias cosas, pero esto es agudo. La toma crónica es muy dañina y los efectos adversos son sumamente amplios, que no los vamos a topar hoy, pero ya podemos inferir, no solo la inmunodepresión, sino tienen efectos sobre el metabolismo óseo. Sí, acuérdense que los corticoides son parecidos a los mineralocorticoides que están en la suprarrenal. Entonces el problema es que van a tener efectos sistémicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar con la idea de que los corticoides no tratan la inflamación como queremos de forma crónica, sino de forma aguda. ¿Okay? Luego, cuando ya tenemos el ácido araquidónico y tenemos las dos vías, Luis nos explicó claramente que la vía de la ciclooxigenasa tiene tres COX, por así decirlo, y tenemos la COX-1, la COX-2 y la COX-3. La COX-1 es la constitutiva, ¿verdad? Y esta tiene muchos beneficios. Entonces ella nos dijo, ya nos explicó claramente, si yo inhibo la COX-1, por lo tanto yo voy a tener problemas en la producción de prostaglandinas que, por ejemplo, tienen protección gástrica. ¿Ok? Entonces hay fármacos antiinflamatorios, no esteroideos, justamente porque no son corticoides, que actúan sobre la COX-1. Esos son los famosos AINES. Y dentro de estos AINES, la mayoría son, digamos que, inhiben sin ser selectivos. ¿Ok? Algo nos dijo ya su compañero de los de inhibición de la COX-2. De hecho, que inhiban la COX-2 tampoco les exime de hacernos un daño. Y cuando nosotros hablamos de tomas de decisiones para uso racional de medicamentos, tenemos que recordar esto. Saber para qué sirve, pero además saber qué daño nos hace. Yo creo que es más importante saber el daño. La indicación, que lo puedes revisar en un vademecum. ¿Sí? Cuando aprendes una enfermedad, te lees la guía, pero los efectos adversos son muy importantes. ¿Ok? Entonces, la COX-1 es inhibida por antiinflamatorios no esteroideos no selectivos. Y por lo tanto nos va a hacer muchos efectos a largo plazo, ¿ok? Entonces, de aquí, de este principio de inhibición de la COX-1, ¿cuántos días creen ustedes que podrían recetar un AINE? ¿O cuántas semanas? ¿Será que puedo darlo por mucho tiempo? ¿Qué tal esos pacientes que tienen dolor crónico? Y sabemos que esto también activa la vía del dolor, ya van a ver que el ABP cíclico está en todo. Entonces, si yo quiero un antiinflamatorio que me quita la inflamación en una artritis reumatoidea, y yo pienso que le quiero quitar el dolor, aparte de los corticoides, y sigue con dolor, ¿cuánto tiempo puede dar un AINE? No selectivo. No tienen por qué decirme exacto, pero ¿qué idea les da si ya sabemos que a la larga los efectos adversos son importantes? ¿Cuánto tiempo creen? No más de una semana.
Muy bien, ¿alguien piensa que podemos dar más tiempo? Porque ustedes van a entrar a su campo laboral siendo médicos generalistas. Y es la parte más linda de la medicina, porque ustedes